Informe mensual HSQ. Pestaña Residuos. En esta pestaña debemos reportar la cantidad de residuos que se generaron en ese centro de trabajo durante el periodo que se está reportando. Primero debemos diligenciar la tabla que vemos en el informe de ejemplo, en donde debemos ubicar la cantidad generada de residuos en kilogramos y la empresa con la cual se gestionó el residuo. En ocasiones los residuos se le entregan al mismo cliente, en ese caso debemos poner el nombre del cliente, o en otras ocasiones se entregan a un gestor de residuos, como puede ser RH, ATESA, etc. En la siguiente parte, donde dice registro fotográfico, debemos ubicar fotografías de la gestión de residuos. Pueden ser fotografías del punto ecológico, de los contenedores que se estén usando para residuos o de los formatos o registros de entrega de residuos. Pestaña Vertimientos. En esta pestaña debo reportar la cantidad de vertimientos que se generaron en el periodo. Los vertimientos que se generan en la empresa están asociados únicamente a el uso de baños o unidades sanitarias. En ese orden de ideas puedo tener dos situaciones. Primero, que en mi centro de trabajo u obra yo tenga instalado baños portátiles o que haga uso de los baños fijos, ya sea del cliente o de la instalación en la que estoy ubicada. En caso de que tenga baños portátiles, debo reportar en la primera tabla, donde dice generación de aguas residuales de baños portátiles, las cantidades en litros que se generaron cada mes. Este dato lo saco de la siguiente manera. Cuando tengo baños portátiles, existen empresas que semanalmente harán la recolección de esas aguas residuales para su tratamiento. Empresas como Tu Baños AS, etc. En este caso, debo sumar todos los datos de los recibos que estas empresas me proporcionen cada vez que se lleven los vertimientos o las aguas residuales de sus baños portátiles y obtener la cantidad del mes que se esté reportando. Ya en caso de que no se tengan baños portátiles, sino que se usen las unidades sanitarias propias del cliente o de la instalación donde está el centro de trabajo, debo poner no aplica, una X en no aplica y justificar por qué. En ese caso podría decir, no se cuenta con este dato ya que se hace uso de las unidades sanitarias del cliente o de la instalación en la que se está desarrollando la obra. En la parte posterior vemos el título de registro fotográfico, en donde debería poner las fotografías de estas unidades sanitarias, ya sean las fijas o las portátiles. Pestaña Emisiones. En esa pestaña debo describir las emisiones que se generan en el centro de trabajo y de qué manera se están controlando. Para esto debo diligenciar la información que vemos en la tabla del informe HSQ. Las emisiones en los centros de trabajo se pueden generar o por los vehículos o por las maquinarias de equipos, como equipos de soldadura, equipos de corte, etc. Para el tema de los vehículos debo ubicar o debo poner la placa del vehículo, el cual está asignado al proyecto, pero que es de propiedad de la empresa. En caso de que sean vehículos subcontratados, no los voy a relacionar en esa tabla. Y la fecha de la vigencia de la revisión técnico-mecánica. Obviamente esta fecha debe estar, pues como su nombre lo indica, vigente. Para el caso de vehículos de la empresa que tengan menos de 2 años de antigüedad, no aplica la revisión técnico-mecánica. Ahora, donde dice nombre de la máquina o equipo, voy a describir de manera general las máquinas o los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento en ese periodo y la fecha de mantenimiento. Luego, en la parte de registro fotográfico, se debe poner fotografías de los vehículos o de las maquinarias con las que cuenta ese centro de trabajo y, por ejemplo, actividades de mantenimiento que se hicieron o la fotografía de la revisión técnico-mecánica vigente. Pestaña Agua y Energía. En esa pestaña debo describir los consumos de agua en metros cúbicos y de energía en kilovatios hora que se tuvieron en ese centro de trabajo en el periodo reportado. Esto para el caso de centros de trabajo que se encuentren ubicados en bodegas propias que haya alquilado la empresa u otras instalaciones a los cuales se tenga acceso a esta información de servicios públicos.
En caso de que el centro de trabajo se desarrolle dentro de la instalación de un cliente o en una bodega en la cual no se tenga acceso único a esta información, porque por ejemplo se comparta el espacio con otros contratistas, etcétera, vamos a poner X en no aplica y vamos a justificar el por qué. Por ejemplo, podemos describir: las actividades de ese centro de trabajo se desarrollan al interior de las instalaciones del cliente y por lo tanto no se tiene acceso a los datos del consumo. Y en registro fotográfico podemos poner las fotografías que me soportan o sustentan lo que yo estoy reportando. Es decir, fotografías de instalaciones de consumo de agua, como pueden ser lavamanos, pocetas o de energía. Pestaña Inspecciones ambientales. En esta pestaña voy a reportar los resultados de la inspección ambiental que se realizó en el centro de trabajo. Recordemos que las inspecciones ambientales se deben realizar con una frecuencia mensual en cada centro de trabajo. Estas inspecciones ambientales las puedo hacer combinadas con las de SST. En ese orden de ideas voy a usar el formato que se llama Inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental. En la tabla debo reportar la fecha en que hice la inspección y si encontré condiciones no adecuadas o parcialmente adecuadas. En el caso de que yo haya encontrado en la inspección ambiental o los ítems que corresponden a la inspección ambiental todos los aspectos adecuados, pues en ese caso pondría no aplica. Aquí solo voy a describir lo que encontré no adecuado o parcialmente adecuado. Seguidamente, en la columna que dice acción tomada, debo reportar para esas condiciones no adecuadas o parcialmente adecuadas que encontré, cuáles fueron las acciones que se tomaron. Luego, en la parte de registro fotográfico, la idea es que se reporte fotos de las inspecciones que se hicieron, de los puntos que se revisaron, por ejemplo, inspeccionando el punto ecológico, unidades sanitarias, áreas con orden y aseo, etcétera. Si yo reporté condiciones no adecuadas o parcialmente adecuadas, la idea es que en las fotografías podamos evidenciar cuál fue la condición encontrada. Pestaña Emergencias ambientales. En esta pestaña voy a reportar dos cosas. Primero, si en el periodo ocurrieron emergencias ambientales. Y segundo, si en el periodo realizaron simulacros ambientales. Pues como vemos en la tabla superior, pues allí voy a decir emergencia ambiental y voy a escribir la que se presentó, por ejemplo, derrame, fuga, etc. Y la fecha en la que sucedió. Y el simulacro ambiental, lo mismo, si fue un simulacro de derrame, de incendio, etc. y la fecha en la que sucedió. En la parte de abajo, nuevamente registro fotográfico, debo reportar las fotografías de los simulacros o emergencias que se dieron en el periodo. Información, matriz de aspectos e impactos ambientales. Al iniciar cada proyecto se genera un documento que se llama matriz de aspectos e impactos ambientales. Este documento es la carta guía para la gestión ambiental en el proyecto. Este documento es una matriz que me dice cuáles son las actividades que se desarrollan en el proyecto y de qué manera estas van a generar un impacto en el medio ambiente. El objetivo de esta pestaña es que cada mes en los centros de trabajo se reporte, como la tabla lo indica, los residuos, los consumos de recursos naturales que se tuvieron, las maquinarias y equipos usados y las actividades a desarrollar o desarrolladas. Esta información se compara con la matriz generada inicialmente y de esta manera se puede ver si se requiere actualizar esta matriz porque alguna información ha cambiado. En el tema de residuos, la idea es que se establezcan las categorías generales de residuos que se generaron. Por ejemplo, metálicos, papel, cartón, plástico peligrosos. Un consumo de recursos naturales, que se describa los recursos naturales que se usaron. Por ejemplo, energía, agua, madera, material de río. En la columna de maquinarias y equipos usados, pues todos los equipos de soldar, los de oxicorte, las pulidoras que se utilizaron, y en actividades desarrolladas, las actividades más genéricas que se hicieron durante ese mes en el proyecto. Por ejemplo, soldadura, pintura, fabricación de estructura, etc.